Primeramente me presentaré, soy la doctora María Guadalupe Martel Gallegos, tengo una formación bioquímica en el campus Huasteca de esta universidad, también una maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas y un posgrado en neurofisiología celular. He impartido 20 cursos de docencia y 4 cursos en posgrado, pertenezco a varios posgrados de la universidad, he dirigido tesis de maestría, doctorado y licenciatura y tengo una producción de 14 publicaciones y un capítulo de libro. Actualmente estoy adscrita a la licenciatura de Enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media como profesor de tiempo completo desde enero de 2018. Soy miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2016. Mi línea de investigación es el estudio de receptores de membrana en enfermedades neurodegenerativas, principalmente en la enfermedad de Alzheimer, con la hipótesis beta-amiloide. En ella trabajamos con neuronas en cultivo expuestas a arsénico, elucidando el papel que tienen los receptores purinérgicos en el procesamiento de APP y el receptor RAGE, así como el papel de irisina. La otra línea es el estudio de encefalopatía diabética inducida por hiperglucemia y su asociación con la enfermedad de Alzheimer. En esta cultivamos neuronas expuestas a alta glucosa y observamos el papel de RAGE, estrés oxidativo y la alteración de algunos receptores de membrana como GLUT3, receptores purinérgicos, también el procesamiento de APP. Y por último, la señalización purinérgica en el encuentro neurona-glía, principalmente en procesos de mielinización. Como todos sabemos, el ATP es una molécula energética de muchos sistemas biológicos. Esta molécula puede ser almacenada y posteriormente ser liberada por diversos mecanismos o coliberada con diferentes neurotransmisores, teniendo importantes funciones en el sistema nervioso, como aquí se enlistan. El ATP, una vez que es liberado, puede ser degradado a ADP, AMP o adenosina por enzimas. Estas moléculas posteriormente harán blanco sobre receptores de la membrana denominados receptores purinérgicos. De estos tenemos a los receptores de adenosina y los receptores de la subfamilia P2, los cuales se dividen en P2X y P2Y. Como podemos ver, los receptores P2X son receptores canal, en cambio los receptores P2Y son receptores metabotrópicos que envían señalización hacia el interior de la membrana para la liberación de calcio principalmente. En nuestra primera línea de investigación estudiamos a los receptores purinérgicos P2X7 y P2Y2 en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad se caracteriza principalmente a nivel molecular por la presencia de placas constituidas por beta-amiloide, además de banallas neurofibrilares. Se sabe que estas placas beta-amiloides provienen del procesamiento de la proteína precursora amiloide gracias a la participación de dos enzimas, que es la alfa-secretasa y la beta-secretasa. Recientemente se ha propuesto que los depósitos de beta-amiloides son debidos a la disminución de la actividad de alfa-secretasa, predominando por tanto la actividad de beta-secretasa. Asimismo, se ha propuesto que el arsénico, un neurotóxico, podría participar en el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, los mecanismos aún están siendo estudiados. Miras Portugal en 2015 encontró que la enzima alfa-secretasa es modulada a la alza por P2Y2 y a la baja por P2X7. Es por tanto que nosotros investigamos si la exposición a arsénico tiene efectos sobre estos receptores. Encontramos que en un modelo en vivo la exposición a arsénico altera la expresión de estos receptores. Como podemos observar, aumenta la expresión del receptor P2X7 y por otro lado disminuye la expresión del receptor P2Y2. Asimismo, en un sistema in vitro de cultivo de células de neuroblastoma de ratón expuestas a arsénico, evaluamos la expresión de los receptores P2X7 y P2Y2, además de su funcionalidad. Encontramos que en las neuronas expuestas a arsénico también los receptores se encuentran alterados. Como podemos observar, los receptores P2X7 se encuentran a la alza, contrario al receptor P2Y2, el cual se encuentra disminuido en la exposición a arsenito de sodio y su metabolito DMN5. Observamos que a nivel transcripcional estos receptores se encuentran alterados a través de la técnica de RT-PCR tiempo real. Como podemos observar, el receptor P2X7 se encuentra a la alza, mientras que el receptor P2Y2 también se encuentra a la baja. A pesar de que estos receptores purinérgicos son alterados por la exposición a arsénico, son funcionales.
En el primer panel podemos observar las corrientes inducidas por BZTP, un agonista del receptor P2X7. Podemos observar que en las células expuestas a arsénico hay un incremento de la corriente. Esto correlacionando con el incremento en la expresión de los canales en la membrana de estas células. En el otro panel evaluamos de manera indirecta la actividad del receptor P2Y2 sobre la corriente de un canal heterodimérico de potasio, que es dependiente de PIP2. Este PIP2 pues, es degradado al ser activado el receptor P2Y2, por lo tanto observamos que las células expuestas a arsénicos, el porcentaje de inhibición es menor. Esto podría deberse precisamente a la disminución de la expresión de este receptor en estas células. De manera muy interesante también encontramos que hay una disminución en la actividad de alfa-secretasa tanto en el modelo in vivo como in vitro al ser expuestos a arsénico. Al evaluar la activación de estos receptores por sus agonistas, principalmente el receptor P2X7, encontramos de manera muy interesante que en el grupo donde las células son estimuladas con el metabolito DMA5, que es el principal metabolito de arsénico que llega al sistema nervioso central, encontramos que al ser estimulado el receptor P2X7 incrementa la actividad de beta-secretasa, no así la de alfa-secretasa, la cual se encuentra disminuida. También observamos que cuando se inhibe este receptor, pues regresa a su estado basal la actividad de la enzima beta-secretasa y por el contrario se recupera la actividad de la enzima alfa-secretasa. Esto es muy interesante dado a que entonces podemos postular que estos receptores participan en la modulación de estas enzimas al ser expuestas las células arsénico. Otra de nuestras líneas de investigación es estudiar el papel del receptor P2X7 en la encefalopatía diabética inducida por hiperglucemia. Se sabe que existe una asociación entre esta enfermedad, la diabetes mellitus, y la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, a pesar de que es compleja, ambos están ligados por una serie de eventos como por ejemplo la resistencia a insulina, el estrés oxidativo, la respuesta neuroinflamatoria, así como el mecanismo de señalización de GSK3 beta. Dado a estas anormalidades funcionales y mecanismos muy similares, la enfermedad Alzheimer pues, también ha sido considerada como la diabetes tipo 3. Es por ello que también nos preguntamos si el receptor P2X7 participa en esta asociación y por lo tanto en la neurodegeneración implicada en la encefalopatía diabética. Por último, comentaré esta última línea de investigación en la cual estuve trabajando, que es la señalización polinérgica en el encuentro de neurona-glía, principalmente los oligodendrocitos, estudiando procesos de mielinización. Sabemos que los oligodendrocitos también expresan estos receptores polinérgicos en diferentes etapas de su estadio de desarrollo. Sin embargo, nos preguntamos por qué la expresión de estos receptores se mantienen en etapas mielinizantes, es decir, en oligodendrocitos ya maduros. ¿Cuál es el papel de estos receptores polinérgicos al tener contacto con los axones neuronales y si realmente participan en el proceso de mielinización o soporte trófico? Para poder responder estas preguntas, trabajamos en el Laboratorio de Neurofisiología Celular con el Dr. Rogelio Arellano Stoa. Aquí extraíamos oligodendrocitos de nervio óptico, los cuales eran cultivados y después marcados de manera fluorescente para la proteína MPP o para mediciones de calcio. Así también trabajamos con neuronas de la raíz de ganglio dorsal y cocultivos de oligodendrocitos con estas neuronas. Encontramos que en los oligodendrocitos en etapas mielinizantes el principal receptor purinérgico funcional expresado bajo mediciones de calcio intracelular es P2Y1. Respuesta, como observamos, que se mantiene cuando son cocultivados con neuronas de la raíz de ganglio dorsal y se abate cuando es inhibido el receptor. Sin embargo, esta respuesta robusta ADP, como vemos en el panel de abajo, se pierde cuando las células no mantienen contacto con las neuronas. También en este Western plot demostramos que las neuronas, al ser cocultivadas, se expresa MBP, por lo que los oligodendrocitos se encuentran mielinizando. Cabe mencionar, por último, que por el momento en la unidad no contamos con las condiciones para mantener animales de experimentación. Sin embargo, pues tenemos la capacidad metodológica para desarrollar estos cocultivos en un futuro. Como podrán observar, el impacto de esta línea de investigación del papel de los receptores polinérgicos en enfermedades neurodegenerativas es principalmente elucidar los mecanismos moleculares inducidos por la señalización polinérgica que subyacen en el desarrollo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la encefalopatía diabética y los procesos de mielinización
en la esclerosis múltiple. Por último, dejaré mi contacto. La verdad estoy interesada en mantener contacto si a alguno de ustedes les interesa estas líneas de investigación o si puedo participar en algunos proyectos relacionados a mis líneas de investigación. Así también dejo aquí los nombres de las colaboraciones que actualmente tengo vigentes, tanto en la UNAM como en el IPICID, como en la Facultad de Medicina, así como en otras entidades de esta misma universidad. Agradezco de antemano la atención.